Hola mis amigos, hi friends. Yo soy Nikki, la Language Coach, y estoy aquí para darte el episodio 37 de Spanish Saturday. Bienvenidos. Voy a repetir todo en inglés y español igualmente. Hi guys, it's Nikki, the Language Coach, and I'm here to provide you with episode 37 of Spanish Saturday. So welcome. Feel free to leave me a comment, say hi, say hola. Let me know if you're working on your second language skills with me. Dime un comentario si estás trabajando, mejorando tus habilidades en un segundo idioma conmigo esta noche o cuando miras el video, of course. Por supuesto. Of course, you can also leave a comment when you're watching this video, even if it's not live. So I was sitting here waiting to start the video, and I was listening to to my family outside, just having conversation, thinking, okay, I need to wait until they're quiet to start the video. But I decided just to go ahead and start, and I think they caught on. Así que yo estaba aquí esperando para empezar el video en vivo con ustedes esta noche, y estaba escuchando la conversación de mi familia afuera y esperando para que ellos terminen, pero al fin creo que ellos se dan cuenta de que yo empecé el video y necesitan callarse. Okay. How are you doing? Just want to talk to you about life a little bit, but I also want to tell you about a really exciting new project that I am working on and starting next week, and you can be a part of it. So can't wait to talk to you about that. Remember, I'll repeat everything that I say in English and Spanish. So if you catch me while I'm in one language, I'll hop back into the other one. Just hang out with me and practice listening in a second language. Hi, hola, buenas noches, good evening. Okay, creo que ahora en español. Now I need to switch to Spanish, right? Okay, entonces estoy aquí para hablarles sobre la vida, por supuesto, como normal, pero en este episodio, hola Elle, hi, ¿cómo estás? ¿Ya terminaste la cena? Did you already finish dinner? Yo probablemente no debería traducir para ti. I probably shouldn't translate for you, actually, so that you can practice tu español, tu segundo idioma. Entonces, iba a mencionar en español que voy a hablar sobre la vida como normal, pero también voy a anunciar un proyecto nuevo en que estoy trabajando. Excelente, ya terminaste la cena. Y es algo... Yo he estado pensando en este proyecto por por casi 2 años. Y estoy muy emocionada, muy emocionada, muy feliz de empezar este mes. Voy a empezar ahora el proyecto y tú puedes hacer una parte, tú puedes participar en esta parte si quieres. Entonces voy a darte más detalles. So I will give you more details about this project that I'm starting because it's something that you can participate with, and also because I totally forgot what I was going to say. I'm sorry. Ya olvidé completamente lo que iba a decir. And because... Oh, that's right. It was a comment I made in Spanish and I wanted to translate into English. Ya dije eso en español, pero quería mencionar en inglés también. That this project is something that I have been wanting to start for almost 2 years. It's been on my heart. It's been a desire. And for whatever reason, it just wasn't the right time at any point until I decided that now it is the right time. And 2 things about that. First of all, when you have a desire on your heart, I firmly believe that that desire is there for you. That you are meant to have that desire, and your desires aren't just meant to be pushed away and ignored. They're there for you. And even if there's something that is, down the road away, something that's going to have its moment later, or whichever it is, something that needs time to come into being, it's still there for you. And don't push it away. Hold the desires that are on your heart, hold them close, hold them sacred, and keep them. Pursue them, pray over them, meditate over them. They are there for you. That's how you're going
to live your life in the best way possible, right? That's how you're going to make an impact on the world. That's how you're going to fulfill your potential. Those are your desires. Okay, ahora en español, porque ya dije mucho en inglés. I already said a lot in English, so let me go back to Spanish. Que una cosa para mencionar, que yo he tenido el deseo para empezar ese nuevo proyecto que voy a anunciar. Yo he tenido el deseo para empezar ese proyecto por casi 2 años y por cualquier razón no era el tiempo correcto, no era el momento oportuno para empezar este proyecto, pero nunca dejé de pensar en ello y yo decidí por fin este mes que ya es el momento perfecto para empezar y ya es el tiempo, entonces ya empiezo. Pero 2 cosas para hablar sobre esto, porque tal vez tienes una situación similar, ¿no? Que cuando tienes un deseo en tu corazón, cuando tienes el deseo de hacer algo, el deseo para algo, yo creo que es muy importante que tú mantengas este deseo, que tú entiendas que este deseo es para ti, que no es para otro, y no es para ignorar, para empujar al lado, que es para ti, es para tu vida y para tu vida y quizás no es un deseo para el momento. Quizás no vas a empezar, no vas a lograr el deseo en este momento. Quizás como yo vas a esperar 2 años o más o menos o quién sabe. Pero lo importante es que entiendas que ese deseo es para ti, que está en tu corazón para una razón, porque es tu deseo, es tu potencial para lograr, es tu manera de vivir. Cuando tú sigues tus deseos, estás viviendo tu mejor vida, ¿no? Porque estás completando, logrando, aprovechando de todos los deseos que están en tu corazón, que vienen del divino y que eso es algo muy importante para entender. Hola, hi, buenas noches, good evening. If you're joining me in Spanish, I'm about to switch back to English in just a moment. Entonces, hablando del deseo en tu corazón, que es muy importante que lo mantengas y que lo consideres como algo muy importante para seguir en tu vida. Como algo muy especial para ti. No es para ignorar, no es solo un deseo y todos tienen ese deseo. No, es para ti. Entonces, que preste tu atención a esto, ¿no? Que preste la atención. Ok. Y otra cosa para mencionar, que voy a mencionar primero en inglés y después en español, pero que también yo decidí este mes empezar un proyecto nuevo, ¿sí? Y no fue porque por fin yo vi que todo en mi vida y que todo alrededor y el entorno fue perfecto para empezar este nuevo proyecto. No. Fue solo porque yo estaba harta de esperar para empezar. Y porque en el momento que tienes el deseo y que decides, eso es el momento perfecto. Porque de verdad nunca será el momento perfecto para algo. Nunca estarás completamente listo para empezar algo nuevo, para seguir un deseo. Entonces, en el momento que tienes el deseo y que decides que es para ti, que vas a seguirlo, entonces que vas a lograrlo, entonces este es el momento perfecto para empezar. No importa las otras condiciones, eso es el momento perfecto para empezar. Okay, so my other bit to say to you there about this new project that I'm starting this month, that one was important because it's a desire that's been on my heart, but also that I decided to start this month, that I'll tell you about in just a minute. The other thing I want to mention about that is that I didn't decide to start it this month because finally everything aligned and the timing was perfect and this was the perfect moment to start it. Not really. I could have started it 2 years ago. I could have started it now. I could have waited longer. Hi, hola, buenas noches, good evening. Thanks for joining. So I could have started
now, or I could have started another time. The thing that made now the perfect time to start this exciting new project is simply the fact that I had the desire to do it and that I decided it was time. And my encouragement to you there is that if you've got something you've been wanting, especially something new that you've been wanting to start, whether it's some type of training plan or goal or passion or hobby or class or whatever it might be, but if you've got something you've been wanting to start, maybe waiting to start, please realize that the timing is never going to be perfect. You are never going to be completely ready for something new. Like, ask a parent, are they ever completely ready to have their kid, like everything is ready and nothing can go wrong because they've got everything in order? El, tú me dices, o tú me digas, por favor. So, El, you can tell me you're a parent. As a parent, are you ever completely ready to have a kid? Or is it just a project that gets started and then it's the perfect moment because it is? Because it started and because that's when it's happening. Maybe just because you've decided and there was the desire, or maybe it just was and there was the desire and that's what made it perfect. Así que este ejemplo que yo acabo de usar en inglés es que puedes preguntar a un padre o a una madre que si vas a sentir listo para empezar algo, un nuevo proyecto o meta o algo, si vas a esperar el momento perfecto, nunca estarás listo. Entonces es como para los padres. Espero, a veces tienen el deseo para un bebé o las circunstancias están o deciden que quieren tener un bebé, pero la verdad es que tienen un bebé y solo por el hecho de que ya tienen el bebé, eso significa que es el momento perfecto, porque no hay otro. Es el momento en que es real, que es el momento perfecto. Pregúntale a una madre o a un padre. Yo no soy, entonces, pero yo sé esto, que nunca estarás realmente listo, tienes que empezar cuando decides, cuando tienes el deseo. So, ask a parent if that example is true. Elle, you can tell me if it was true for you. I cannot answer to that as a parent because I am not one, but I can tell you that this is true. That the perfect moment to start something new is when you have the desire to do it and you decide to do it. And that alone is what makes it the perfect moment to start. Because in reality, it's never going to be perfect. In reality, you're never going to feel totally ready. So have the desire, decide to start, and it's the perfect moment to start. All right. So, with that said, I have decided that this is the perfect moment to start something I've had the desire for almost 2 years, ever since I started my business, first as a language school and then as a language coaching business. I have dreamed of including other people's stories and presenting them to my students, to my community, and to people outside my community who may be interested in the stories or may come to be part of this language student, language lover community. And I'll tell you exactly how I'm going to do that in just a sec. Así que para presentar este nuevo proyecto en que estoy comenzando que estoy comenzando este mes, yo voy a decir que es algo que yo he tenido el deseo de hacer desde hace casi 2 años. Cuando yo empecé mi negocio, yo soñaba con incorporar, incluir y presentar los sueños. No. Eso fue mi sueño. Yo soñaba con incorporar las historias de otras personas en
en mi comunidad, en mi negocio, para presentar las historias de otras personas que tenían el interés de hablar un segundo idioma, que ya eran bilingües, que estaban trabajando para ser bilingües, que estaban aprendiendo un segundo idioma, para incluir la historia de las personas que están conectados en más que un idioma, con el mundo, y para presentar esas historias y las diferentes personas que son bilingües, que quieren ser bilingües, que van a ser bilingües, y cómo el idioma ha impactado, ha cambiado su vida, cómo va a impactar su vida, y cómo ha cambiado todo, y cómo es su experiencia, y cómo les afectan en su vida. Entonces, y yo quería presentar estos tipos de historias a mis estudiantes, pero también a mi comunidad, porque mi comunidad es más grande que mis estudiantes, y mi comunidad es formado por todas las personas que tienen el interés en el mundo y de hablar otro idioma y conectar con otras personas, y también para presentar esas historias a personas afuera de mi comunidad, también a todos realmente que tienen el interés. Y voy a hablar, después de hablar en inglés, de cómo voy a hacer esto, porque eso ha sido mi sueño. So, here's how I am planning with this new project that I'm starting this month. Here is how I want to take people's stories, other people's stories, and present them to my students, to my community, to people outside my community. I am most interested in the stories of people who are bilingual or multilingual, or who want to be bilingual or multilingual, or who are working towards being bilingual, and take all those stories about how language and a second language has impacted and changed people's lives, why it's important to them, what their experience has been like being bilingual, learning a second language, and basically talk about how language connects us all and changes our lives, and show all the different stories and faces of people who are bilingual or going to be or working towards being bilingual. And that starts with my very own family, people that I admire in my family who became bilingual, people in my family who are or are being raised bilingual, as well as my own students who I'm so proud of and want to hear more of their stories and share them with you all, and people outside of that as well, because I meet everywhere I go, and almost every day, every week for sure, I meet amazing people who have some connection to language and how it's changed their lives and how it's played a part in their story. And so my goal is to gather all of these and present them to you in a new video podcast series. So there will be a video version available on YouTube of these conversational interviews that I have with others, with my family, with my friends, with my students, with new people that I meet. A conversational interview series on video available on YouTube, and in a podcast version available everywhere podcasts are available. And my goal is to start sharing these, presenting these in the new year, in 2020, which means I am gathering those conversations now. I am opening up space for everyone who's interested in talking to me about their experience and their story now. And so if that's something that sounds interesting to you, absolutely drop me a comment. Let me know that you're interested in being involved and having a conversation with me, and I can't wait to talk to you. Let me fill in some of those details in Spanish. Ahora en español, que entonces ya entienden mi meta, mi deseo para presentar y
compartir las historias de las personas que son bilingües, que quieren ser bilingües, que están trabajando para ser bilingües y cómo ha cambiado sus vidas el idioma, el segundo idioma, o cómo va a impactar sus vidas saber un segundo idioma o mejorar en un segundo idioma. Y voy a hablar con personas en mi familia que me inspiran porque han aprendido a ser bilingües, pero también a las personas que en mi familia también que están creciendo como bilingües y mis amigos, por supuesto, y mis estudiantes, que todos me inspiran mucho y yo quiero saber más de sus experiencias y de sus historias, pero también para presentarles como ejemplos, presentarlos a ustedes como ejemplos de qué es posible y de qué variedad de personas pueden lograr esta meta si tienen y todo eso. Hay mucho aquí para convertir en estas historias. Entonces hablar con mi familia, con mis amigos, con mis estudiantes y con nuevas personas, porque casi cada día, pero por supuesto cada semana, yo conozco a nuevas personas que tienen una historia y una experiencia con otro idioma. Y eso no es limitado a inglés y español. By the way, this project that I'm creating is not limited only to English and Spanish, my primary two languages, but to any type of multilingual, bilingual experience. Entonces, ese proyecto no es limitado a las personas bilingües en inglés y español, pero a todos tipos y experiencias con otros idiomas. Y yo quiero compartir estas historias en el formato de unas entrevistas conversacionales que yo tengo con esas personas, las personas en mi familia, mis amigos, mis estudiantes y por supuesto nuevas personas, y compartir las historias en una entrevista conversacional en cualquier idioma que nosotros dos hablan, probablemente la mayoría en inglés, pero en español también es posible, y el francés estoy aprendiendo, entonces todo abierto, todas posibilidades. Quiero presentar un formato, una presentación multilingüe para conectar a la gente, para inspirarte. Y voy a presentar esto en una nueva serie en YouTube con video, una nueva serie de videos en YouTube y también un podcast que estará disponible en todos los lugares donde están disponibles los podcasts, porque yo entiendo que para algunas personas es más interesante ver la conversación, ver el video y las personas, pero a algunas personas les conviene más tener el formato en un podcast y para escuchar en el coche o lo que sea. Entonces, yo espero presentar espero estrenar esa serie en el nuevo año, en 2020. Entonces, ahora es el momento donde yo estoy abriendo la invitación, las puertas a todas las personas a toda la gente que quieren participar conmigo para hablar conmigo. Muy fácil, solo es una conversación conmigo en el idioma que prefieras. Entonces, estoy muy emocionada. Espero que estés también y me puedes dejar un comentario si eso suena algo, te parece interesante y estás interesado en ver, escuchar o participar. Quiero saber esto. Entonces, en los comentarios, por favor. So, if that new project sounds like something that you would be interested in watching, interested in listening to, interested in participating in, let me know in the comments. Leave me a comment. I would love to know. So, thanks so much. And I had another thought and it just slipped away from me. Tenía otro pensamiento que ya me desapareció. ¿Qué fue? Feliz sábado, happy Saturday. Estoy pensando de que acabo de olvidar. Let me think about what I just forgot to say.
Oh, shoot. It was going to be good. Oh, there we go. Ya acabo de recordar. Okay. To start this new project, I'm going to give you an example, and I'm going to start with myself. So I'm going to do a series of live videos, and I'll put them on my YouTube channel as well, which, by the way, you can subscribe to Nikki Bannister Language Coaching on YouTube and get my Spanish Saturday video series and get all my other videos that I do make available to the public to help you with your language skills. I will start with myself in a series of videos live on Facebook, and then I'll put them on YouTube next week, talking about how I started learning a second language and how it has changed my life and what my plans are moving forward and to continue, and how I hope that language will continue to impact my life. So stay tuned, catch me on Facebook or catch up on YouTube for my story to start and see how this new series is going to be. I'll be conducting similar open format interviews with all of my guests on my new podcast and YouTube channel series. Ok, ahora en español. Yo recuerde lo que yo olvidé hace un segundo, que yo voy a empezar este nuevo proyecto con un ejemplo de mí misma. Yo voy a hacer una corta serie de videos en vivo primero en Facebook, pero voy a ponerlos en YouTube también en mi canal. Y a propósito, puedes suscribir a mi canal de YouTube también, Nikki Bannister Language Coaching en YouTube, para ver todos mis videos para ayudarte en hablar mejor en un segundo idioma. Y yo voy a empezar con una corta serie la próxima semana, esta semana que va a empezar, con yo y mi historia de cómo yo empecé a aprender un segundo idioma, porque yo no era bilingüe toda mi vida. Yo aprendí mi primer segundo idioma como un adulto, completamente, cuando ya tenía 21 años. Entonces, voy a empezar con cómo yo empecé a aprender un segundo idioma, cómo lo logré, cómo ha cambiado mi vida y cómo todavía sigue cambiando, impactando mi vida los otros idiomas y qué son mis planes para el futuro también. Y en este mismo formato, un formato abierto, pero una conversación casual, bien una entrevista, voy a darte un ejemplo de mi nuevo proyecto, cómo voy a entrevistar a todas las otras personas en ese nuevo proyecto. Creo que tengo mi título, pero voy a esperar y pensar más y después voy a revelarlo. So, I do think I have my title already for this new project, but I'm going to wait a little bit longer, think on it, and I'll announce it next week, along with this mini-series that I do, using myself as an example and talking about how I began learning a second language, how I accomplished it. And by the way, I want you to know that I did not start learning a second language until I was already a full adult. Until I was 21 years old is when I took my very first class. So I'll start with that and talk you through how language has changed my life and how it continues to change my life for the future. And you can check out this new project that I'm doing, and you'll have more chance to let me know if you're interested in participating personally, whether watching and supporting or coming and chatting with me casually in conversation about your own experience. I am so excited to get to know you all better, to share these stories with you all, and to get to work on this project that I have wanted to make happen for years. Así que yo estoy muy feliz, muy contenta de empezar este proyecto, pero también de conocerte, de conocer a todas esas personas y sus historias y experiencias más, y también a presentarlos a ustedes. Entonces, esto me tiene como
me tiene prendida, se dice. It's got me lit. I'm lit up. All right. Perfecto. Esto ha sido el episodio 37 de Spanish Saturday. I think that's going to do it for episode 37 of Spanish Saturday. Thank you for watching with me. Muchas gracias por acompañarme. Let me know what you think. If you got something, a desire on your heart that you've been waiting for the perfect moment to start. Déjame tus comentarios, por favor, si tienes un deseo en tu corazón, algo que has estado esperando a empezar. ¿Y qué piensas si estás tan contento como yo para mi nuevo proyecto? So let me know if you're as excited as I am for this new project. And I will see you next week, either in my videos to share my story, my bilingual story about how I'm living my best bilingual life, or I will see you in the next episode of Spanish Saturday next Saturday. Nos vemos o el próximo episodio de Spanish Saturday, el próximo sábado, o en uno de mis videos en Facebook o YouTube para compartir cómo yo estoy viviendo mi mejor vida bilingüe. Ok, nos vemos pronto. See you soon. Buenas noches. Hasta luego.